Las sombras de la Roma. La casa en la colonia Roma de la Ciudad de México parecía perfecta desde fuera. Sus muros de cantera gris, sus ventanas altas y su puerta de madera tallada daban la impresión de un hogar acogedor, lleno de historia y calidez. Pero la familia Morales no sabía que detrás de esa fachada imponente se escondía algo oscuro, algo que había estado esperando su llegada. La familia estaba compuesta por 4 miembros: los padres Ana y Roberto, y sus 2 hijos, Sofía de 16 años y Daniel de 12. Habían decidido mudarse a la casa después de que Roberto consiguiera un trabajo en el centro de la ciudad. La propiedad era antigua, pero su precio era demasiado bueno como para dejarla pasar. Es una oportunidad única, había dicho Roberto mientras firmaban los papeles. Ana, sin embargo, no estaba tan convencida. Desde el primer momento la casa le había parecido inquietante. El primer día en la casa transcurrió sin incidentes. Desempacaron cajas, organizaron los muebles y se acomodaron en sus nuevas habitaciones. Sofía, la hija mayor, eligió la habitación del segundo piso, con vista al jardín trasero. Daniel, el menor, prefirió una habitación más pequeña en la planta baja, cerca de la cocina. Ana y Roberto se quedaron con la habitación principal en el segundo piso, justo al final del pasillo. Pero esa noche algo cambió. Ana fue la primera en notarlo, mientras se preparaba para dormir. Sintió una presencia en la habitación, como si alguien más estuviera observándola desde las sombras. Miró hacia el rincón más oscuro de la habitación, pero no vio nada. Debe ser el cansancio, pensó, tratando de ignorar la sensación de inquietud que le invadía. Horas más tarde, Sofía despertó sobresaltada. Había escuchado un ruido en el pasillo, como pasos arrastrándose lentamente hacia su habitación. Se sentó en la cama, con el corazón latiendo con fuerza, y miró hacia la puerta. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando tenuemente el pasillo. No había nadie allí, pero Sofía juró que había visto una sombra moviéndose, como si alguien se hubiera escondido rápidamente. Daniel, por su parte, tuvo la peor de las experiencias. En medio de la noche despertó con la sensación de que algo lo estaba observando desde el rincón de su habitación. Abrió los ojos. Abrió los ojos lentamente y vio una figura oscura, alta y delgada, parada junto a su cama. La figura no tenía rostro, solo una masa negra y amorfa que parecía vibrar en la oscuridad. Daniel quiso gritar, pero el sonido se atascó en su garganta. La figura se inclinó sobre él y justo cuando estaba a punto de tocarlo, desapareció. A la mañana siguiente, nadie habló de lo sucedido. A la mañana siguiente, nadie habló de lo sucedido. Cada uno de ellos pensó que había sido un sueño, una pesadilla provocada por el estrés de la mudanza. Pero esa noche, las sombras volvieron a moverse. La segunda noche en la casa fue peor. Las sombras parecían cobrar vida moviéndose de manera antinatural, como si tuvieran una mente propia. Ana fue la primera en notarlo de nuevo. Mientras lavaba los platos de la cocina, vio una sombra pasar rápidamente por el pasillo. Pensó que era Roberto. Pero cuando lo llamó, él respondió desde el segundo piso. «¿Ana? ¿Necesitas algo?», preguntó Roberto asomándose por la barandilla. Ana se quedó paralizada. Si Roberto estaba arriba, ¿quién había pasado por el pasillo? Decidió no decir nada, pero la sensación de que algo estaba mal en la casa no la abandonó. Sofía, por su parte, comenzó a escuchar susurros. Al principio pensó que eran imaginaciones suyas, pero los sonidos se hicieron más claros con el paso de las horas. Era como si alguien estuviera hablando en voz baja, justo al otro lado de la puerta. Los susurros no formaban palabras coherentes, pero transmitían una sensación de angustia y desesperación. Sofía intentó ignorarlos, pero cada vez que cerraba los ojos, los escuchaba de nuevo. Daniel fue el más afectado. Esa noche la figura oscura regresó. Esta vez no estaba sola. Otras sombras más pequeñas y deformes comenzaron a aparecer en su habitación. Se movían alrededor de su cama, como si estuvieran bailando, y Daniel podía sentir su presencia fría y opresiva. Una de las sombras se acercó a su oído y susurró algo que no pudo entender, pero que lo hizo estremecerse de miedo. Roberto, el más escéptico de la familia, también comenzó a notar cosas extrañas mientras trabajaba en su estudio. Vio cómo las sombras en las paredes se movían de manera independiente a la luz. Al principio pensó que era un efecto óptico, pero cuando una de las sombras se acercó a él, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Decidió investigar y comenzó a buscar información sobre la historia de la casa. Lo que descubrió lo dejó helado. La casa había sido construida a principios del siglo XX y había pertenecido a una familia adinerada. Según los registros, la familia había desaparecido misteriosamente en la década de 1950.
Nunca se encontraban sus cuerpos y la casa había estado vacía durante décadas antes de ser vendida a un precio ridículamente bajo. Roberto no quiso alarmar a su familia, pero sabía que algo no estaba bien. Esa noche, las sombras se volvieron más audaces. Ana despertó con la sensación de que alguien estaba sentado al borde de su cama. Cuando abrió los ojos, vio una figura oscura inmóvil mirándola fijamente. Quiso gritar, pero la figura desapareció antes de que pudiera reaccionar. Sofía en su habitación escuchó los susurros convertirse en risas burlonas y crueles. Daniel por su parte vio cómo las sombras en su habitación se unían para formar una figura gigantesca, que se inclinó sobre él y susurró una palabra que nunca olvidaría: venganza. La siguiente noche fue la peor. Las sombras ya no se escondían. Ahora ocupaban cada rincón de la casa moviéndose con una intención clara y maligna. La familia Morales se reunió en la sala, tratando de mantenerse unida, pero el miedo los consumía. Roberto había encontrado más información sobre la casa. Según una leyenda local, la familia que vivió allí había sido víctima de una maldición. Un antiguo ritual había sido realizado en la propiedad y las almas de los muertos no podían descansar en paz. Ana sugirió que abandonaran la casa de inmediato, pero Roberto se negó. No podemos huir, dijo. Tenemos que enfrentar esto. Pero no sabía cómo. Las sombras empezaron a cerrarse alrededor de ellos, formando un círculo oscuro y opresivo. Sofía lloraba mientras Daniel se aferraba a su madre. Roberto intentó mantenerse firme, pero incluso él sentía que el miedo lo consumía. De repente, las sombras se detuvieron y una voz resonó en la habitación, profunda y gutural. «Esta casa es nuestra», dijo la voz. «Nunca nos iremos». Ana, desesperada, gritó: «¿Qué quieren de nosotros?». La voz respondió: «Venganza, justicia, sangre». En este momento las sombras se abalanzaron sobre ellos. La familia Morales luchó, pero era inútil. Las sombras los envolvieron, arrastrándolos hacia la oscuridad. Cuando amaneció, la casa estaba vacía. No había rastro de la familia, solo un silencio inquietante que lo envolvía todo. Los vecinos comenzaron a hablar. Decían que la casa estaba maldita, que las almas de los muertos aún la habitaban. Algunos afirmaban haber visto sombras moviéndose en las ventanas o escuchado susurros en la noche. La casa fue abandonada de nuevo y nadie se atrevió a entrar. Con el tiempo, la historia de la familia Morales se convirtió en leyenda. La gente decía que si te acercabas demasiado a la casa, podrías escuchar los susurros de las sombras o ver figuras oscuras moviéndose en las ventanas. Y si te quedabas, después del anochecer, las sombras te atraparían, arrastrándote hacia la oscuridad para siempre. La casa sigue en pie, en una esquina olvidada de la colonia Roma, esperando a su próxima víctima.